Saludos cordiales a los televidentes de las islas del Hierro, Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida al invitado de hoy, al protagonista de esta entrevista, que es don Manuel Fernández González, diputado autonómico y secretario general del Partido Popular en Canarias. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias, muy hallado. Bien, don Manuel Fernández, para aquellos que no estén al tanto, es piñero. Allí nació hace 67 años, está casado, es padre de 3 hijos. Y yo quería preguntarle si el ser piñero, porque piñeros son determinados dirigentes políticos de Canarias en las distintas formaciones políticas, no concentradas en una sola. Yo quería preguntarle a don Manuel de entrada si el ser piñero imprime carácter propio dentro de la personalidad de Canarias e incluso dentro de la personalidad herreña. Yo creo que imprime bastante. Los piñeros tienen una característica muy singular. Y aunque yo viví muchos años en Valverde, por razones de mi padre y trabajo que tuve en Valverde, pero no obstante el tema de la personalidad piñera en el Hierro es muy característica, ¿no? ¿Pero cuál es la característica esa principal? Pues los piñeros somos... ¿Esa seña de identidad específica? Los piñeros somos constantes, muy enérgicos. Tú ves caminando a un piñero, tú vas siempre rápido. Hablando somos gritones, en los cuales me incluyo yo, incluyo a mi amigo Eligio, que todos lo conocemos. Hablamos con voz muy alta y de alguna forma pues un tanto fuertes en la personalidad a la hora de discutir o de... Pero eso, don Manuel, lo da el clima, lo da la orografía, bueno, lo da... Puede ser que el clima intervenga algo en esto, ¿no? El clima es un clima bastante extremo, es bastante caluroso en verano. No te olvides que el Pinar está a 850 metros de altura y en invierno es bastante frío también, o sea que allí pasamos del calor al frío con mucha facilidad, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo vivió la creación reciente, por cierto, del Ayuntamiento del Pinar? Muy directamente, por supuesto, ¿no? ¿Vivieron todos los piñeros de todos los partidos políticos, ¿no? Sí, de todos, ¿no? Allí cuando se empezó el movimiento yo creí conveniente que era fundamental que ya que habíamos 3 piñeros en política, digamos, con categoría regional, ¿no? Como era pues Eligio Hernández, era Tomás Padrón, y era yo mismo, y de diferentes partidos, pues que tendríamos para que esto se dé adelante tendríamos que estar de acuerdo los 3 al margen de la ideología política y trabajar por el Ayuntamiento del Pinar, porque era un tema de justicia para todos nuestros antepasados desde el mismo momento que se creó el Ayuntamiento de Frontera. ¿Cómo fue aquella creación? Bueno, cuando estamos hablando del principio del siglo XX. Sí, 1912. Exactamente. En 1912, con motivo de la ley de cabildos, antes había un solo ayuntamiento que era Valverde, y entonces por motivo de la ley de cabildos había que hacer 2 municipios, se hizo de Frontera y Valverde, ¿no? ¿Y por qué el de Frontera? Bueno, Frontera se le determinó a la otra parte que correspondía a toda la zona que no era Valverde, Moca Norte y la zona Isora San Andrés, y el resto pues Frontera, y yo no sé por qué lo pusieron en Frontera, porque realmente lo que es Frontera es una parte muy concreta del Valle del Golfo, que por cierto de una riqueza agrícola bastante interesante y muy importante, y donde iban a veranear fundamentalmente gente de Valverde, ¿no? Porque Frontera, lo que es todo el Valle de Frontera, excepto Sabinosa era una entidad con personalidad propia y gente propia. El resto del valle, a los ciertos núcleos, era gente que venía de veraneo. Los veranos se mudaban de toda la isla realmente a recoger las fincas, hacer las cosas abajo, ¿no? Y entonces, bueno, decidieron las autoridades de Valverde, que eran las que dominaban la política isleña totalmente, decidieron poner... Medio caciques, ¿no? Sí, bastante, creo que sí, en aquella época creo que sí. En aquella época sí. El Hierro no ha sido un sitio caciquil realmente, pero en aquella época, desde el punto de vista político, creo que sí, ¿no? Y pusieron entonces la sede en Frontera, cuando la población estaba toda radicada en el Pinar. El Pinar era un pueblo de más habitantes que el propio núcleo de Valverde, ¿no? Claro. Oiga, ¿y cómo se compagina esa reciente creación del Ayuntamiento con esa tendencia y recomendación actual el hilo de la crisis, sí, para fusionar ayuntamientos, municipios, etcétera, etcétera? Hombre, sería ahora un enorme trauma que dijeran ahora hay que reestructurar las administraciones
todas, en toda España, entre ellos El Hierro, y volver a una sola administración. Ah. Eso sería algo impensable. Yo creo que en El Hierro los 3 ayuntamientos están perfectamente justificados geográficamente y sociológicamente, ¿no? Tal como, dada las características orográficas de la propia isla, ¿no? A nivel de España sí se ha planteado esta cuestión de, bueno, de hacer una reestructuración administrativa, y no te olvides que no sé si son de orden de 4 o 5 mil ayuntamientos en España. Hay en España unos 8.000 y pico ayuntamientos. 8.100 y pico. Bien. Bueno, pues alrededor de 4.000 y tantos ayuntamientos, cerca de 5.000, tienen menos de 1.000 habitantes. Claro, eso hoy no tiene sentido ninguno, ¿no? Y yo creo que hay que proceder a una reorganización administrativa general en toda España. En Canarias también habría que tocar bastante, ¿no? Canarias, por ejemplo, islas como Tenerife, 31 municipios, La Palma, ¿no? Yo creo que en Tenerife se puede reestructurar bastante mejor, y yo creo que todas las islas en general. Ya. Todas las islas se puede verlo. Ahora, no olvides que esto es un tema de mucha profundidad política. Nadie está dispuesto a perder un ayuntamiento, y esto generaría una tensión social terrible, ¿no? Que yo creo que no se está dispuesto a hacer. Yo creo que en todo caso se procederá a lo que es la gestión corporativa de servicios comunes como paso fundamental, y reducir administraciones, ¿no? Quizás por ahí pueda hacerse algo, si es que se planifica algo en tal sentido, ¿no? Fernando González estudió la carrera de ingeniero técnico industrial en Zaragoza. Sí. ¿Obedeció ese tipo de estudios a alguna casualidad, algunas influencias familiares, alguna inclinación, vocación personal? ¿Por qué ingeniería técnica industrial? Bueno, yo, circunstancias personales, yo tuve que dejar de estudiar unos años que estuve en El Hierro, dando clases en una academia allí precisamente en El Pinar, y luego pues surgió la oportunidad con mi hermana, que estaba destinado a que el marido era magistrado en Zaragoza, de irme a estudiar a Zaragoza una carrera, ¿no? Yo siempre he sido partidario de hacer carreras, digamos, de ejerción libre, como son las carreras técnicas, y yo siempre he tenido una mentalidad técnica, ¿no? Entonces, pues yo clarísimamente lo tenía el tema de las carreras de ciencias técnicas, y bueno, me incliné por la de ingeniería técnica industrial, especial de electricista, sí. Bueno, la actividad política de don Manuel ha discurrido, digamos, dentro del Partido Popular, por supuesto, en 3 escenarios principales, ¿no? El escenario del Cabildo Insular del Hierro, el Gobierno de Canarias, donde ha sido también consejero, y el Parlamento Autonómico. Casi siempre, entre otras, digo en estos escenarios, entre otras, en las áreas de industria y energía, comercio y consumo, turismo y transportes, medio ambiente, ordenación del territorio, Comunidad Europea o Unión Europea hoy, REF, etc. Sí. Fue miembro del Parlamento Provisional de Canarias en 1982 o 1983 y ha seguido siendo diputado durante 5 legislaturas. 1982-1983, primer Parlamento de Canarias. ¿Queda muy lejos eso, don Manuel? Pues queda lejos. No, queda lejos todo lo que era una política totalmente nueva para todos nosotros, que era lo que era la actividad parlamentaria con carácter general en España, que estaba recién iniciada, y en particular en Canarias, donde estábamos acostumbrados a una forma administrativa totalmente diferente, ¿no? Teníamos que acostumbrarnos a un gobierno, a un parlamento, y teníamos que acostumbrarnos pues, a ese debate político abierto que ninguno estábamos acostumbrados, ¿no? En aquel entonces ustedes, digamos, pensaban, intuían, proyectaban que Canarias iba a tener un ejercicio de autonomía como el actualmente tiene, ¿o no? Tú sabes que Canarias fue por el 143, sí, que no fue por las comunidades autónomas, se le dieron en principio, pero luego por mediación de la ley que se llama la LOTRACA, realmente adquirió las mismas competencias que tenían el resto de las comunidades históricas, ¿no? El tema, por ejemplo, de sanidad y el tema de educación y demás, y otro tipo de competencias. Por lo tanto, tuvimos competencias casi plenas desde un principio, ¿no? Después ya se fue perfeccionando, sobre todo en la segunda parte de la aprobación del estatuto, y hoy pues tenemos competencias. Nos faltan completar algunas cosas que está previsto en el proyecto de reforma del estatuto actual y que está bloqueado de momento para llegar al nivel total de competencial del resto de todas las comunidades. Bien, usted como veterano podría hablarnos de la evolución de la Cámara. ¿Cómo ha evolucionado la Cámara Autonómica, la Cámara Legislativa
La Cámara Legislativa, aquella inicial de 1982-83, ¿se parece en algo, en mucho, en nada a la actual? Mira, aquella Cámara, yo recuerdo que cuando salió precisamente ese Jerónimo Saavedra, presidente, fue un tema bastante traumático, porque los diputados de Las Palmas de la UCD prefirieron votar al candidato del socialista Jerónimo Saavedra que al candidato, no sé si era Arturo Escuder, el que representaba la parte de Tenerife, de la UCD y demás, que teníamos mayoría, y se dividió el voto porque quería un presidente de Gran Canaria. Y eso hoy ni pensados ese tema, hoy nadie se le ocurre una cosa de ese tipo. Hoy se vota a la ideología política, porque el que haga eso está muerto políticamente, evidentemente, ¿no? El territorio hoy tenemos que verlo desde un punto de vista de conjunto, realmente, aunque todavía, como tú sabes perfectamente, el pleito insular sigue ahí vivo, ¿no?, en muchos aspectos. Usted como diputado, como político relevante, como figura de una isla no capitalina, vamos a decirlo así, en todo este debate, esta discusión, cuando se habla de la reforma del Estatuto, con los planteamientos socialistas, con los planteamientos de Coalición Canaria, con los propios planteamientos del Partido Popular, ¿ustedes han cambiado a veces de criterio en cuanto al sistema electoral o no? En el sistema electoral yo creo que fue un error inicial del Estatuto. Se hizo mal desde un principio. Y se hizo mal desde un principio, yo digo a veces, por querer ser bueno, se hacen las cosas mal. En la vida hay que ser justo más que bueno, realmente, ¿no? Hacer lo que corresponde. Aquel estatuto se hizo un poco el viva Cartagena, en el sentido, bueno, mira, para que no haya problema y nadie se moleste, vamos a hacer una ley electoral donde se implantó la triple paridad. Y en aquella triple paridad significaba, entre otras cosas, como tú sabes perfectamente, que Tenerife y Gran Canaria tendrían 15 diputados cada una, las islas menores de la provincia de Las Palmas tendrían también 15 y las otras islas pequeñas de la provincia de también tenían 15. Total, las dos provincias tendrían 30 y el conjunto eran 60. Eso llevaba a lo que es el problema que hoy sigue latente, que es que el 82% de la población de Canarias esté representada por 30 diputados y el otro 18% también tenga 30 diputados. Por lo tanto, hay una desproporción poblacional impresionante. No es el tema de los topes lo que hay desproporción antidemocrática, como dice ahora el PSOE. No, eso aparentemente parece ser que sí. El que para participar en el sistema electoral hay que tener el 30% de los votos de la circunscripción insular y el 6% de la regional, parece ser que es una exageración. Pero eso no es nada más que un límite al exceso de poder que tiene una isla menor, por ejemplo Fuerteventura, con 7 diputados, o La Palma con 8 diputados, la isla de La Palma solamente con 80.000 habitantes, ¿no? Entonces la posibilidad de que partidos insularistas tengan mucho poder y que impongan esos criterios al resto de la población canaria nos parecía exagerado. Por lo menos ya que eso se admitió, por lo menos poner la barrera de los topes para que los que estuviesen fuesen lo que realmente quería la isla. Porque el primer Parlamento había del orden de 9 partidos políticos. 9 fuerzas. 9 partidos, y aquello era una jaula de grillos, ¿no? Sí. Pero, desde el punto de vista personal, ¿había mejores parlamentarios o no? Había muy buenos parlamentarios, sí. Yo creo que en aquella época había mucha ilusión, muchos profesionales. Profesionales me refiero no políticos, sino profesionales de la actividad libre, de abogados, médicos y demás, que pues les gustaba la política y se metieron en la política. Hoy muchos huyen de la política, ¿no? La política está tan castigada y depreciada y de alguna forma algunos contribuimos a que eso sea así, de que pues ser político es poco más o menos que incluso que un delincuente, ¿no? Y eso no es así, ni muchísimo menos. Los políticos es una de las, yo siempre lo he dicho, es una de las tareas más nobles que puede tener un ciudadano a la hora de poder servir, por supuesto con honradez, como es el 99% de los políticos, de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos a los cuales representan. Oiga, con este planteamiento que usted acaba de hacer del sistema electoral, en el Hierro, que en este momento, según su criterio, estaría súper representado, no comulgarán mucho con esas tesis, ¿no?
Bueno, el Hierro tiene tres diputados. Yo no estoy en la reforma que nosotros hemos previsto. No consiste en reducir diputados porque eso es una guerra civil. Es un enfrentamiento muy difícil de sostener. Lo lógico es que inicialmente no hubiera habido ningún problema. Se hubieran puesto 3 diputados por isla como representación territorial y el resto como representación poblacional, a lo mejor en una sola lista, ya exclusivamente poblacional. Entonces estaban representadas todas las islas desde el punto de vista del territorio y luego la población proporcional a los habitantes que tuviese cada una, ¿no? Por lo tanto, eso hubiera sido una fórmula muy justa. Pero al hacerse la triple paridad y poner estos topes, decirle ahora a La Palma, no, usted de 8 tiene que bajar a 3. Al lanzarlo de usted de 8 tiene que bajar a 3. Difícil. Eso es muy difícil. Entonces, pues ahí cabía una fórmula de compensar un poco a la población, que es lógico, de Tenerife y Gran Canaria, porque eso es totalmente insostenible, era de subir por lo menos 5 diputados a cada una de las 2 islas, ¿no? Claro, hoy en estos tiempos, tal como están, se plantea esto de subir 10 diputados y bueno, desde que salga fuera se me tiran al cuello más de uno, ¿no? Sí, al final se han rebajado el sueldo ustedes, ¿no? Sí, sí. ¿Por fin cuánto? ¿15? 15%. 15%. Sí, date cuenta, el tema cuando se hizo la subida de sueldo, los reajustes en el Parlamento no son todos los años, sino por legislatura, o sea que te pasas 4 años con el mismo sueldo. Entonces cada legislatura se sube una partida adecuada del 10%, del 12%, que niveles otra vez la situación, ¿no? Se hizo hace 2 años y un 10% o algo así, y claro, aquello fue también muy comentado, fue muy crítico, todavía no estábamos en crisis, porque si no hubiera habido crisis tampoco pasaba nada. Sí estábamos, ¿no? Pero no se lo decía. Sí, se decía, algunos lo decíamos que ya había empezado la crisis, pero todavía la gente no se lo creía, no se lo creía. Hombre, al llegar hoy, la situación actual, yo creo que hoy todos tenemos que ser conscientes de que hay que reducir en toda la administración los sueldos de todos. Como parlamentario, la actual legislatura, ¿cómo la calificaría usted? Es decir, ha habido sus más y sus menos, sus cambios de portavoces hasta en su propio partido. Sí. ¿Ha habido algún cambio último a mejor o no? Bueno, el último que ha habido ha sido en el Partido Socialista, ¿no? Sí. El Partido Socialista se han habido 3 o 4 cambios, ¿no? Sí. Empezamos con Juan Fernando López Aguilar, que fue realmente un fenómeno nuevo en Canarias desde el punto de vista político, una forma estridente de llevar la política y nada desde el punto de vista... Un revulsivo, ¿no? Sí, fue un revulsivo porque era un discurso siempre subido en la crispación y en el insulto indirecto, llamando mentirosos, llamando pues de todo tipo, de estos tipos de calificativos, que eso no es normal, ¿no? O sea, yo puedo discrepar contigo, tener un enfrentamiento dialéctico muy fuerte, pero por supuesto respetarte tu opinión, ¿no? Eso yo creo que lo resolvió el PSOE, mandándolo primero para Madrid y luego para Europa, y el problema lo tienen ahora ya en la Comunidad Europea, ya que se entiendan con él, ¿no? Yo creo que el PSOE es el primero que pidió esa cuestión, el PSOE de Canarias, y por lo tanto se produjeron cambios, que luego se produjeron cambios también en la propia estructura política del Partido Socialista, ¿no? Esos cambios volvieron a producir cambios de portavoces en el Partido Socialista, que estaba Santiago Pérez, y ahora pasa otra vez Espínola, ¿no? ¿Ustedes no han contemplado nunca la fórmula que se ha dado o se está dando en el País Vasco de pactar con el PSOE, PP y PSOE para gobernar? Sí, bueno, sí lo hemos planteado. Y yo he sido uno que en algunos momentos creí conveniente que nosotros no podíamos seguir, o sea, yo creo que no se debe seguir en una postura de que siempre sea un partido quien pueda pactar con los otros dos, ¿no? Yo creo que el juego debe estar en la expectativa de cómo se forme el mejor pacto, ¿no? El tema es que el País Vasco estaba muy justificado porque había razones de Estado fuertes, ¿no? Era desalojar al PNV, que de alguna forma protegía la continuidad de los partidos adversales de País Vasco, y ha funcionado muy bien, y ha funcionado en ese sentido muy bien, pero sin participar en el gobierno. El PP no participa en el gobierno, ¿no? Pero era necesario el apoyo. Y no, creo el Partido Popular sí apoya, ¿no? Apoya, pero no participa. Ya. No es miembro del gobierno. Sí, pero sí apoya en todas las leyes y apoya en todos los planteamientos. Aquí alguna vez se ha habido negociaciones al respecto, ¿no? Y se ha hablado, y ha habido momentos en que sí. En la época de López Aguilar era impensable hablar de ese tipo de cosas, y ha habido, pues depende también las personalidades de los dirigentes políticos. En el Parlamento, en la Cámara actual, el portavoz socialista, el señor Hernández Espínola, ¿es como mar dialogante? Pregunto. Sí, bueno, Espínola es una persona desde el punto de vista dialogante, muy bien, ¿no? Tiene su dureza política, pero no tiene nada que ver
ni con la actitud de Santiago Pérez, ni con la actitud de López Aguilar, ¿no? Es otra forma. A don Santiago Pero Pérez, bastante duro también. A don Pínola, Santiago ¿no? Pérez lo equipara usted al señor López Aguilar, más o menos, ¿no? Bueno, de hecho, yo no quiero pues hacer calificaciones personales políticas de adversarios, que la gente lo hará, pero lo que está claro es que tan pronto cesó López Aguilar, también cesó Santiago Pérez, ¿no? Como portavoz. Bien, vamos con el área del gobierno. Don Manuel fue consejero de Industria y Energía entre 1987 y 1991, ¿no? Exactamente. Bien, ¿cuál es en este momento, con la crisis encima, con todas las circunstancias que rodean la situación económica, cuál es el panorama industrial de Canarias en este momento? El panorama industrial ahora yo creo que es el mismo que entonces. Aquí tenemos un mercado fraccionado. A veces los productos fabricados en Tenerife son difíciles de vender en Gran Canaria, aunque hoy eso se ha compenetrado bastante más. Antes de yo ser consejero, yo fui fundador de ASINCA, ¿no?, de la Asociación Industrial de Canarias, y entonces las dificultades de Canarias desde el punto de vista de importar y exportar son muy complicadas, el costo del transporte es muy elevado, ¿no? Aquí tenemos una ventaja, por otra parte, que los productos de consumo, como son productos alimenticios, bebidas y demás, es un mercado muy bueno porque tenemos también un sector turístico muy importante, que es un consumidor interno que no tenemos que exportarlo, lo exportamos sin moverlo de la isla, ¿no? Y creo que eso estimula cierto sector industrial que debemos de proteger y que se siga incrementando porque el valor añadido es muy importante siempre en la industria. ¿Usted cree que ha habido retrasos, demoras en implantar las energías renovables o las energías limpias, las nuevas, etcétera, etcétera, como ahora se denominan, en Canarias, quiero decir? Yo vaticiné... ¿A qué ha obedecido ese retraso? Mira, vamos a ver, aquí hay una cuestión de fondo, que es que la implantación en el resto de España es libre. O sea, cualquier empresa, cualquier persona que quiera hacer una explotación, simplemente pone un parque eólico, si tiene la finca, y hace la inversión y le compra la energía. Y no hay ningún problema de lo que es inyectar esa energía a la red general. Aquí estamos limitados por la capacidad y la potencia y la limitación de las redes de distribución. Las redes tienen una determinada potencia, no podemos poner una energía que es variable a esas redes, porque en un momento determinado baja lo que es, por ejemplo, el viento y se queda en esas redes pues con poca potencia y eso repercute en las centrales y pueden producir hasta apagones generales. Por lo tanto, la limitación tiene que ser máximo un 30% de la capacidad de potencia de la red. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el primero en ponerlas? Pues no puede ser libre, entonces ya estarías totalmente saturado. Entonces se hacen unos concursos que se hace una serie de bases. Claro, eso es muy apetecible hoy porque está muy subvencionada esa energía. A nosotros nos cuesta a todos mucho dinero esa energía, no te lo olvides. Nosotros con nuestros impuestos. Lo que la gente dice que es energía gratis, que es energía del viento, eso no es nada de verdad, ¿no? Nos cuesta mucho. Es bueno tener esa energía porque es una alternativa de garantía y seguridad tener energía alternativa, pero cuesta muy cara a todos, a todos. Por lo tanto, se hacen los concursos, desde el momento que hay cualquier interpretación que no es, se agarra cualquiera un clavo ardiendo para impugnarlos, a ver si hay otra nueva aplicación, otro nuevo concurso, y esto, pues bueno, eso no para de impugnarse cada vez que hay un concurso, ¿no? Y esto lo retrasa terriblemente. Por cierto, al hilo de la electricidad y de la actualidad, se anuncia ahora otra vez otra nueva subida de precios del consumo. Se ha dicho que bueno, que las familias más modestas pues no les va a afectar, pero realmente afecta a todo. Afecta a todo y afecta a muchas familias. Exactamente. ¿Qué tal? Es decir, ¿cómo ve usted esas nuevas? Es que es una subida absolutamente, en este momento, absolutamente incomprensible. Vamos a ver, mira, el tema de eléctrico en España, la política de energía de España, de generación eléctrica, ha sido un verdadero disparate y una demagogia continua. Desde la época de Felipe González, cuando paró las nucleares, que eran fundamentales las nucleares. Ahora es partidario de las nucleares. Y ahora es partidario de las nucleares. Sí, primero creó el problema, tuvimos que pagar todos los españoles la paralización de las nucleares. Ahora no tenemos energía nuclear, tenemos que producir con carbón, que nos sale muy cara, y con residuos, y con fósiles, con combustibles fósiles, como el fuel o estos combustibles. Y tenemos también algo de nuclear, que es alrededor de un 15, entre un 15 y un 20%, y algo de hidráulica. Pero resulta que estamos comprando energía a Francia, cuando el 80% de la producción, la generación eléctrica en Francia es nuclear, y nosotros le estamos comprando energía a ellos. Por lo tanto, la energía en España es muy cara, muy cara.
hay que añadir que la subvención del carbón para mantener las minas de carbón, hay que añadir la subvención a las renovables, que es muy fuerte y muy alta, creo que el gobierno la va a parar totalmente, por lo menos las nuevas implantaciones, y tenemos que pagar ese exceso de costo, ¿no? Lo tenemos que pagar todos. Los canarios, lo único que tenemos es porque la energía cada vez todavía es más cara. La energía nos está saliendo muy cara, lo que pasa es que está compensada a nivel nacional con la tarifa única, que ahora últimamente ha habido una estructuración nueva que ha hecho este gobierno, fatal para los canarios, pero de momento no pagamos más que el resto de los peninsulares, ¿no? Pero si tuviéramos que pagar nuestro costo, el precio sería el doble o el triple de lo que estamos pagando actualmente. Oiga, don Manuel, y el caso de Reño en energía es paradigmático, es decir... Sí, eso, mira, esto es... ¿Usted está de acuerdo con la fórmula esa? No, estoy de acuerdo... ¿La apoya o no? Sí, yo cuando estuve de consejero, yo conocía ya ese proyecto, yo lo intenté, lo llevé al ministerio más de una vez para implantarlo, en aquel momento pues no era el momento y no me lo aceptaron, era una inversión muy cara, muy alta. La Comunidad Europea ahora se interesó en ese proyecto como símbolo a lo que todos debemos de ir, que es precisamente a la generación de renovables y lo que es ahorro energético, pero no cabe duda de que si los herreños tuvieran que pagar el costo simplemente un sistema aislado, con ese sistema, con la central que no va a desaparecer, que tiene que continuar, con el mantenimiento de la central que tiene que continuar y demás. Dice, bueno, vamos a hacer costos aquí, ahora pagan ustedes la energía, los herreños dirían, llévense esto de aquí. Pero es un símbolo que hay que mantener y que yo apoyo y que yo creo que va a ser muy conocido la Isla de Hierro por este motivo. Pero eso no sustituye... No sustituye plenamente. No sustituye plenamente, no. Sustituye una parte y depende también del viento que haya. Si hay zonas de poca energía de viento que no sube bastante agua al depósito de elevación, no hay energía suficientemente almacenada para luego generar. Y otra cuestión, el depósito de que almacena la parte de agua superior es muy superior al depósito receptor del agua inferior. Desde que se llene el depósito inferior ya no puede funcionar más las turbinas y tiene que funcionar a través de la central eléctrica. Polígono Industrial de Granadilla. Sí, ese es uno de los temas, otra de las asignaturas pendientes que tenemos en Canarias, porque yo creo que es un polígono de ámbito regional, un polígono muy grande, muy importante, y sobre todo en Tenerife. Y ese polígono, desde que yo estaba también en la industria, se estaba ya desarrollando, y todavía al día de hoy que podía estar completamente desarrollado si el puerto ya hubiera estado funcionando, con aportación de riqueza a Tenerife y fundamentalmente al sur, y yo creo que la situación de Tenerife desde el punto de vista económico hubiera dado un vuelco importante. Por las razones que todos conocemos, se ha ido retrasando la construcción del puerto, y esto yo creo que con algo tan extraño, yo lo he criticado muy fuerte en el Parlamento, digo, ¿cómo es posible que en una obra en que estemos de acuerdo, oposición y gobierno, gobierno, cabildos, ayuntamientos, gobierno central, y seamos incapaces de solucionar los problemas para que esa obra se empiece y se ejecute? No solamente para lo que es el significado del polígono, no solamente para eso, una de las cosas más importantes es el tema de que por fin podamos tener gas natural para generar energía eléctrica a través de ciclo combinado. Eso supone dos cosas de una tremenda importancia para Canarias, porque es Tenerife y Gran Canaria. Es el ahorro del costo de producción del orden de 300 millones de euros al año, que nos ahorramos, porque actualmente las centrales de ciclo combinado están funcionando con gasoil, que es muy caro, porque no pueden funcionar con fuel, tienen que ser con gasoil, y tienen que ser sustituidos por gas natural, que es muchísimo más barato, es el combustible más barato de todo. Pero además, las emisiones de CO2, que tanto se habla hoy también en el día, serían de orden más de un 30% menos emisiones. Esto nos lleva a la situación de la electrificación del sur tinerfeño y del conjunto de Canarias. Sí. No, pero ¿cómo lo ve? ¿Lo de la? Lo de la electrificación tal como está planteada. Sí, planteada y cómo ha sido planteada y cómo se ha resuelto también. Se ha resuelto de una forma también mal. La famosa... ¿En qué sentido? La famosa huelga o manifestación de Vilaflor, por lo menos retrasó por una parte lo que es el cierre de anillo de alta tensión, 220 kilovoltios, y eso al retrasarlo en la parte sur se ha retrasado también en el resto de la isla, y eso es una de las asignaturas pendientes, ¿no? Y creo que tenemos que ir a lo que es el cierre de anillo total con 220 kilovoltios para tener garantías, y también debemos de ir a instalar una tercera central, no con funcionamiento continuo, sino de reserva, en la parte norte, en la zona norte de Tenerife, y también en Gran Canaria.
Bien, usted también fue, digo, en el área industrial, fue cofundador de la Asociación Industrial de Canarias, de ASINCA, fue cofundador de la Federación Provincial del Metal de Santa Cruz de Tenerife, FEMETE. Yo quería preguntarle por el papel del asociacionismo y de ese porvenir industrial de Canarias. ¿Canarias tiene algún tipo de porvenir industrial? ¿Y en qué digamos, horizontes? No, el porvenir industrial yo creo que en Canarias está bastante limitado. ¿Limitado? Sí, no podemos... En un principio pensábamos que aquí se podía hacer algo como se hizo en Puerto Rico. Puerto Rico se potenció mucho la industria farmacéutica, por ejemplo, de tal manera que abastecía de productos farmacéuticos a casi todos los Estados Unidos, ¿no? Entonces digo, aquí en Canarias se podía haber hecho algún tipo de industria también muy de alta tecnología, y que pudiésemos abastecer, incluso antes de la entrada de la Comunidad Económica Europea. Ya la entrada de la Comunidad Económica Europea con los mercados libres es imposible esta planificación. Por lo tanto, yo creo que con el auge que tiene el desarrollo industrial de Asia, China y demás, el hacer estos desarrollos tecnológicos en Canarias, ya eso tenemos que olvidarnos. Tenemos que ir, sobre todo, a industria de consumo local. Antes hablábamos del sur y se me quedó, digo, en esa parcela del sur se me quedó que usted opinase desde el planteamiento turístico que le parece es derribo del Hotel El Médano. Bueno, esto es, a veces los políticos, para no excluirme, digo también, hacemos cosas contra lo que quiere la mayoría de la gente. ¿Por qué? Si estamos para representar y hacer lo que quiere la mayoría, y hacemos en contra, ejecutamos en contra. Mira, la ley de costas hace 24 años que se aprobó. Ahora les ha entrado la fiebre al Partido Socialista de todos, en muchos de los pueblos que son incluso tradicionales en las islas, ¿no? Los costeros que se desarrollaron en la época que fue, para hacer, bueno, el tema Tobit, de aquí de Candelaria, y otros pueblos costeros de la zona de Gran Canaria y de Tenerife, y entre ellos ahora viene el tema del Médano, que es una concesión que se venció, y el Ministerio pues pretende pues derribarlo porque se venció la concesión. Las autoridades locales, insulares y demás han dicho que es un hotel emblemático que protege incluso la playa, que si quitan este hotel deja ya de incluso de existir el propio Médano en sí mismo como un símbolo y que se debe dejar. Pues es una fórmula muy fácil, que es ampliar la concesión por otros 20 o 30 años y ya se verá en el futuro. Pero están empeñados en que quieren derribar este hotel y yo creo que es un grave error. En lo que nosotros pueda, haremos todo lo posible por impedir que esto se ejecute, este error. Ya lo hicieron con aquel restaurante en zona de baile que estaba en el Puerto de la Cruz, ¿recuerdas? Sí. ¿Cómo se llamaba? Martianes. Sí, en el Martianes, ¿no? Que era precioso, que era un símbolo del Puerto de la Cruz y que era emblemático. Lo quitaron y construyeron ahora una cosa de piedra allí, una cafetería, que es también horrible. Está cerrado también. Está cerrado, horrible, y aquellos matrostes allí, que es verdad que esas son las cosas de la administración. Y yo creo que debemos ser más racionales, ser más flexibles y ver lo que realmente conviene, porque las leyes tienen soluciones para todo. Crisis, carácter internacional, como se repite, pero resulta que unos países más crisis que en otros, y desde luego continentes donde preguntas y da la impresión de que a lo mejor es porque el desarrollo es menor, no sé, pero el caso es que no se habla de que estén pasando, digamos, con los horizontes y las expectativas tan negras como se están planteando aquí, entre nosotros, en España, en Canarias. Realmente hay zonas de mayor crisis que otras. ¿Te refieres a zonas europeas? Sí, europeas, y dentro de Europa, por supuesto, hay economías más fuertes que otras, pero también con respecto a Asia, con respecto a América, es decir, con respecto a Iberoamérica, es decir, da la impresión de que la crisis tiene distintas manifestaciones, ¿no? Y muy desiguales. La crisis de Iberoamérica, digamos, es casi constante. Constante. Sí, porque allí, salvo Argentina, y que en un momento determinado tuvo un apogeo grande y después decayó hace bastantes años y no ha podido levantar cabeza, Chile, que es la única nación de todo el cono sur de América que tiene una economía propia y tiene buen nivel de vida, y creo que se salva. Y digamos en Europa... ¿Y Brasil? Brasil está ahí mantenida y está llevando las cosas con tranquilidad, y creo que lo está haciendo bastante bien también.
por lo menos es un país muy grande que tiene que compaginarlo y está saliendo bastante bien, ¿no? Pero después tenemos una serie de países que están ahí dando vueltas y que, bueno, que nombramos. Tenemos a Venezuela, que no tiene necesidad, ni tiene por qué haber crisis en Venezuela, y no tienen ni electricidad. Todos lo sabemos, la crisis eléctrica y de agua y de todo tipo y de inseguridad, ¿no? ¿Cuál es el problema de Venezuela en este momento? ¿Cuál es el problema? Hay una gran inseguridad jurídica, hay una gran inseguridad fiscal y económica y financiera. Tú no puedes estar trabajando en unas empresas donde tienes la espada de Damocles que en cualquier momento te pueden expropiar y te pueden echar. Eso no puede ser. Desde que tú puedas, el capital se marcha y no inviertes y no desarrollas y la pobreza cada vez mayor. Usted ha seguido, usted que fue cofundador también de la Casa de Venezuela. Sí. ¿Ha tenido relaciones y tiene contactos con gente de Venezuela? Sí, yo tengo... ¿Y qué familia incluso? Yo tenía allí 2 hermanos, yo tengo 2 hermanos que murieron allí, están enterrados en Venezuela precisamente. El otro, el mayor, vino hace poco para Venezuela, vive aquí ahora en Canarias y por lo tanto tengo allí familia, sobrinos y muchos familiares. Por lo tanto tengo una relación bastante... y amigos, bueno, digamos, el pueblo del Pinar, más de la mitad del pueblo se fue para Venezuela en aquella de los años 50, ¿no? Sí, pero bueno, lo he interrumpido con el panorama que estaba hablando de la crisis, ¿no? De la crisis. De la crisis después, desde el punto de vista europeo, hay una crisis general financiera, evidentemente, sobre todo financiera, pero no cabe duda que los países más afectados son Grecia, Portugal y España, sin lugar a dudas. Cuando se habla de que algunos quieren decir, no, es que en Alemania están haciendo reducciones también, y en Inglaterra y en otros países, evidentemente, o en Francia, ¿no? Pero el nivel de la crisis allí es muy diferente al de España. Cuando en España es un dato fundamental. Uno es la deuda, que tenemos en España del orden del 11%, frente al 6 o 7% que tienen otros países, y otro es el paro, cerca del 20% en España, y frente al paro del 8, el 9 o el 10% como máximo en el resto de los países europeos. Por lo tanto, partimos de situaciones muy diferentes de crisis. El tema de tener un paro aquí tan elevado, cerca de reales 5 millones de personas, eso es muy grave para sobreponernos aquí en España. Por lo tanto, la crisis de España es gravísima y tenemos que ponernos todos a trabajar en la dirección de soportarlo o pasarla de la forma que podamos el tiempo que todavía nos queda, que va a ser un poco largo todavía. Exigencias de la Unión Europea. La Unión Europea estos últimos días nos manda a recortar todavía más las cuentas. Claro, evidente, pero no es el último paso todavía. ¿Todavía va a haber más? Sí, todavía va a haber más. Para mí no me coge de sorpresa. Esta mañana yo lo decía en alguna tertulia de radio, ¿no? Porque yo hace tiempo que lo venía diciendo. España vivíamos como ricos cuando éramos pobres. Y ahora, en la realidad, tenemos que ser, somos más pobres. No tenemos el nivel de vida que estábamos teniendo en España. Por lo tanto, hay que asumirlo. Y tenemos que reducir gastos en todos lados. Y no nos asustemos cuando nos digan que habrá que reducir gastos en sanidad, en educación, por decirlo más escandaloso, en servicios sociales. Porque cuando no hay dinero para pagarlos. Es que es tan real como la vida misma. Por lo tanto, tenemos que tener mentalizado que eso va a pasar en España, ¿no? En España y concretamente en Canarias, en todos lados, sin lugar a dudas. Por lo tanto, el que aquí se hayan reducido ahora 15.000 millones, mira, si el famoso plan E de Zapatero, que fueron aquellos de ese orden, de 12 a 15.000 millones, para planes, para obras, para aceras, en los ayuntamientos con grandes carteles, 2009 y 2010, que fue endeudamiento puro y duro, endeudamiento, que ahora tenemos que buscar para reducir dinero para recuperar ese endeudamiento. Si no se hubiera hecho de esa manera, si hubiéramos aceptado la crisis entonces, quizás las reducciones hubieran sido menores ahora. Pero las reducciones van a ser, bueno, ha recomendado del orden de 9.000 millones más, sí, pero eso es para el próximo año y no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, es decir que hay que apretarse todavía más. Hay que apretarse, nos vamos a tener que apretar más. Bien, analice por favor ahora las medidas estatales, las grandes medidas estatales, las conocidas hasta de ahora. Sí. Las conocidas hasta de ahora, afectando pues a los funcionarios públicos, en fin, a los pensionistas, y las que se conocen. Las inversiones también. Sí, puede hablar de cada una de ellas, sí. ¿Y qué alternativa le daría usted? Bueno, no se ha hecho todavía la más importante. Estamos sosteniendo, por ejemplo, las ayudas al tercer mundo. Eso lo podemos hacer cuando las personas tenemos poder adquisitivo bastante elevado, podemos ayudar a terceros. Nosotros no podemos permitirnos ya ese lujo. Estamos para que nos ayude a nosotros. No podemos ayudar nosotros al tercer mundo y después pedirle a Europa que nos dé dinero para sobrevivir. Por lo tanto, eso hay que pararlo. El tema de la Alianza para Civilizaciones.
Porque el costo que tiene ahí una partida presupuestaria no es muy grande, pero es algo más. Simbólica también. Simbólica también. Pero tenemos el tema ahí tenemos, por ejemplo, que se ha hablado mucho, tenemos 3 ministerios que no hacen falta para nada desde que se crearon. Fueron totalmente, pues, de cara a la galería, que el Ministerio de Cultura o el de la Vivienda, que no tiene ninguna competencia en vivienda, y ahí está, y no ha hecho nada. O dime tú, el Ministerio de la Igualdad. El tema de, por ejemplo, de publicaciones que se hacen, incluso la propia comunidad autónoma. Libros, informes, lo que son agendas, lo que son memorias. Yo recibo cantidad de libros que digo, pero ¿para qué quiero yo esto? Para nada, no sirve para nada. No da tiempo de leerlos. No, bueno, no miro ni el forro, es que no miro ni el forro. Pero no solamente, yo soy una de las personas, es que es así, estamos nosotros gastando donde no debemos. Yo te digo, mira, el hecho de mandar las tarjetas de Navidad, una cosa tan tonta, que todos los funcionarios, todos los altos cargos, todo el mundo mandándose con dinero de todos. Yo te mando a 10, mando a mi secretaria, mándale una tarjeta a Sirón, no, si yo te quiero mandar una tarjeta, me gasto yo las perras y te la mando y te la doy a ti, claro. Pero no con dinero de público. Yo siempre he estado en contra de eso, por ejemplo, ¿no? Todo eso hay que eliminarlo y reducir gastos de todos lados. Y cuando reducamos gastos de todos lados hay que reducir en muchas inversiones que no podemos acometerlas, sobre todo aquellas inversiones menos necesarias, ¿no? Y luego tenemos que reducir en lo que son los costos de funcionamiento, que es lo más duro. Ahí es donde tenemos que el funcionamiento de toda la estructura de la administración. Las congelaciones, digamos, de los pensionistas. Es que eso era innecesario. En primer lugar, se ha vulnerado algo que era los pactos de Toledo. Los pactos de Toledo decían expresamente que cualquier manifestación legislativa que afecte a los pensionistas debe tratarse previamente en lo que era la reunión de todos los partidos en los pactos de Toledo. Pues aquí se ha saltado el Partido Socialista, se ha saltado este acuerdo general y ha congelado sin consultar con los demás. Yo creo que era, de momento, a lo mejor, no te digo yo que dentro de 3 años la cosa siga tan mal que habría que congelarlos, no digo que no. Pero hoy por hoy no creo que fuese la primera medida a aplicar en España la congelación de los sueldos de los pensionistas, que es la parte más débil de nuestra sociedad. El corte en los funcionarios públicos. Los cortes, si no se hubiese subido, era preferible no haber subido los sueldos hace 1 año o 2 años y no tener que recortar, porque si no te suben el sueldo, tú te vas adaptando a lo que tienes y vas funcionando, pero cuando te reducen de lo que vas ganando, eso es muy duro para todos. Por lo tanto, eso es otra medida también hecha a destiempo. Hoy no hay más remedio que recortar. Con independencia de las medidas de la propia comunidad autónoma, que ahora iremos a ellas, pero antes yo quería plantearle, como es claro, como es sabido, como es conocido, son medidas que el Estado impone, digamos, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, serán medidas autonómicas, pero procedentes, originadas en la política del Estado. La rebaja del déficit, los presupuestos de 2011, 11.000 millones, de esos en Canarias me parece que son 250. El vicepresidente del Gobierno, presidente del Partido Popular, el señor Soria, en este mismo canal de televisión y con una entrevista que también un servidor le hizo, esa cantidad hay que sumarla a los 1.069 que ya estaban previstos, lo cual estamos... Él comentaba, claro, son 1.000 y pico sobre un presupuesto global de unos 7.000, más o menos. Efectivamente. Entonces, claro, estos son... Pero bueno, es de alguna manera medidas... todavía no hemos llegado a las autonómicas que le voy a plantear después. Medidas, digamos, llegadas del Estado, pero que también han avisado de que no se va a parar ahí. Eso va a suponer para el año que viene, para el 2011, ¿de dónde se va a cortar? Sí, bueno, entre las medidas del Estado, que se va a cortar, te voy a decir, los 1.060 millones que hablabas, sí. Eso viene de 3 fuentes diferentes, los ingresos, ¿no? Son los ingresos de fondos propios, de las propias recaudación local, por baja del consumo, una parte importante, de orden de 200 o 300 millones. Tenemos también la parte de la financiación del Estado, que tiene que venir, sí. Y al bajar la financiación general baja, y también lo que es la parte de deuda, que está prohibida por el Estado, que ha bajado el nivel. Por lo tanto, tú funcionabas con un nivel de deuda, con lo cual evolucionaba también del orden de unos 200 o 300 millones más, que ahora te lo impide el Estado. Todo eso suma del orden de los 1.060 millones. Por lo tanto, de los 7.000 millones, aparte de los 250 millones de la reducción global que hay que bajar, los 1.060 porque esos no se van a recibir, hay que reducirlo el próximo año.
de todas las partidas. La Consejería de Hacienda y Economía está haciendo un estudio muy pormenorizado de todas las partidas del presupuesto, todas. Cuando lo vean, pues mira, a uno le lo dolerá cuando le digan al de Agricultura, mira, aquí estas subvenciones, fuera. Aquí este personal sobra. Estas empresas públicas hay que refundirlas y dejarlas a la mitad. En gastos de representación, nada de nada. Olvídense de las publicaciones. Los altos cargos hay que reducir a todos el sueldo. Y empiezas a sumar y ahí tiene que salir. Y altos cargos, vamos a ver, aquí están funcionando la administración local, la administración, digamos, tanto la municipal como la del Cabildo, insular, por lo tanto, 2 administraciones, la administración autonómica, 3 administraciones, la administración estatal, 4 administraciones, y luego todo lo que nos viene derivado de la administración de la Unión Europea. Efectivamente. Bueno, por lo tanto, son muchas administraciones. Yo quería plantearle a usted el quid de la cuestión, que es ¿por qué Canarias? Después, al principio de la entrevista, hablamos de aquel Parlamento inicial de 1982, aquel Parlamento provisional, una comunidad autónoma como la Canaria, que ya tenía sus ayuntamientos y sus cabildos, ¿no? Y que podía haberse organizado la estructura autonómica de otra forma a cómo al final se ha hecho. Pero después de tantos años de preautonomía, de autonomía, ¿cómo es posible que las administraciones canarias no tengan ya claro todavía qué competencias y qué medios tienen para ejecutar esas competencias? Hay competencias que teóricamente corresponden a 2 o 3 administraciones y que no las cumple ninguna. Y hay otras cuyo peso está en los ayuntamientos o en los cabildos y que no tienen suficiente... ¿Por qué ese pandemonium? ¿Por qué ese caos, digamos, administrativo sin salir de las islas entre nosotros? ¿Por qué? Mira, en primer lugar, por el protagonismo personal. Bien. Yo creo que eso es una de las cosas que ha primado mucho en los políticos. Yo soy presidente del Cabildo y yo aquí, pues yo soy el que mando y yo quiero todos estos poderes y me los tienen que dar. Desde que hay una transferencia de la comunidad autónoma, porque la comunidad autónoma la recibió del Estado. Claro. Esa transferencia de la comunidad autónoma, la sede, por ejemplo, pues turismo, por ejemplo, por decirte pues servicios sociales. Desde que hay una transferencia, hay un aumento del costo, por lo menos 4 veces más. Date cuenta que una sola administración, que era la comunidad autónoma, tiene que dividirla entre 7 cabildos. Y claro, luego hay 7 administraciones y hay unos servicios mínimos básicos, que tienes que partir de un mínimo, y eso incrementa el gasto. Por lo tanto, como dicen algunos, más transferencia a los cabildos, olvídense, más gasto para todos. Si estuviese dividido en 7 administraciones, aparte que menos funcionalidad, peor para las islas menores incluso. Las islas mayores todavía podrían funcionar porque son estructuras mucho más grandes, ¿no? Tú imagínate que tenemos, por ejemplo, obras públicas, una gran estructura en la comunidad autónoma, que está aquí, en los edificios múltiples, y otra gran estructura de obras públicas en el Cabildo, al lado, ¿no? Ahí se puede funcionar con una sola estructura para lo que son carreteras. Hacen todos los proyectos, las obras, las subastas en la comunidad autónoma, luego las administra el Cabildo, y luego el Cabildo otra vez con toda esa estructura repitiendo funciones. Yo lo he dicho en el seno de mi partido, que una de las cuestiones que tenemos que ir a fondo, y lo estamos ya analizando, es alguna de las legislaciones sobre el territorio, creo que hay que suprimir, porque ese excesivo control que se está haciendo de lo que son la ley de directrices, después lo que son los planes insulares de ordenación que hacen los cabildos, después los planes generales que hacen los ayuntamientos, después los planes territoriales sectoriales, todo este tipo de planes es una burocracia enorme, pero además no desarrolla ninguno de ellos y luego no pueden ejecutar los administrados, las personas quieren hacer una obra cualquiera y tienen dificultades por todas partes porque o falta un plan o falta el otro plan. Y hoy tenemos en Canarias que de los 88 ayuntamientos solamente hay 11 planes generales desde hace 10 años y no se aprueban los más porque es tan complicada la legislación que es imposible. Pero mientras no se aprueban los planes generales, hay particulares, inversores que quieren hacer obras, que quieren modificar y no pueden hacer nada. Más paro,
más paro, menos economía y más problemas. Y más administración. Yo creo que yo creo que tenemos que perder muchos prejuicios que actualmente tenemos y ser más realistas en lo que estamos haciendo. El viceconsejero del gobierno, perdón, vicepresidente del gobierno, consejero de Economía y Hacienda, presidente de su partido, Canarias, bien, ha planteado esa reducción de consejerías, quizá en 2 tramos, a lo que el presidente del gobierno, Juan Paulino Rivero, públicamente se ha opuesto. Y ¿usted cree que sí que va a haber que reducir consejerías? Sí, mira, cuando se habla de reducir gastos, a la gente hay que darles el mensaje que se mentalicen o que nos mentalicemos, que mire, aquí sobra mucho, desde consejerías hasta el que sirve el café. Por lo tanto, pensemos en todas las direcciones. Una vez que se tengan todos los datos, lo que es el ahorro y lo que es, porque claro, si se reducen a veces funciones de ciertos cuerpos directivos del gobierno, a lo mejor se baja en eficacia y que no sufre el administrado. O sea, eso hay que analizarlo, ver dónde se reduce, qué administración tenemos excesivamente dimensionada para reducir o que podemos fusionar con otra administración, porque digamos el trabajo o las responsabilidades se pueden compaginar con otras administraciones. La Consejería de Hacienda está evaluando todas estas funciones, tanto lo que son consejerías, la posible fusión de algunas de ellas, puede ser, o por ejemplo la desaparición de viceconsejerías o direcciones generales o lo que son cuerpos directivos. Lo de los 20.000 millones del Plan Canarias eran 20.000, ¿no? Eran 25.000, ¿no? 25.000, bueno, y es que no sé por qué... Bueno, ya es cualquier cifra. He rebajado 5.000. Está ¿Usted cree que eso ayudando un poco? ¿Eso se mantendrá o no? No, es que no existe. No existe. No hay ficha técnica de eso. No existe. Mira, cuando se hace un plan y más de un gobierno, como un gobierno central que tiene todos los servicios técnicos para hacerlo, hay que hacer una planificación. Pero vamos a invertir 25.000 millones en Canarias y lo vamos a hacer en estas o en estos desarrollos. Y vamos a hacer un plan de financiación que va a ser de esta manera o va a ser de esta otra manera. Así se hizo cuando se hizo el primer convenio de carreteras con el gobierno de Aznar, al año siguiente de estar en el gobierno. Se planificaron todas las carreteras importantes de Canarias, ya están hechas. Se planificaron el tiempo cuándo se haría cada una de esas carreteras y se hizo la financiación, ya están, y funcionó. Lo que no se puede decir, vamos a invertir. Bueno, ¿y dónde lo va a invertir? No, se va a invertir 25.000 millones, pero mire, ¿y los presupuestos? No, los presupuestos no existen. No existe ninguna partida presupuestaria en el gobierno central donde se hable posiblemente de los 2.500 millones que tendrían que corresponder a este año, y no están. Por lo tanto, eso es una pura entelequia, es puro humo, y que los canarios, y les digo también a los propios gobiernos y al propio presidente del gobierno, si así lo cree, que no se haga ilusiones. Reforma laboral y huelga general para el 29 de septiembre. Bueno, lo de la huelga general, la reforma laboral es imprescindible. En los niveles que se está planteando y quizás con algunos retoques que seguramente vendrán y se harán. La huelga general es un tema totalmente anacrónico, como está planteado, porque se dice que la huelga general no es contra el gobierno. Entonces, ¿contra qué es? Es que los sindicatos están con el tema del gobierno que dicen que no es. La huelga general era un recurso de lo que era la gran masa obrera del siglo XIX, del siglo pasado, donde era la única forma de poder presionar casi el gobierno unipotente de los gobiernos de entonces, que no había la representación actual, ¿no? Y había que hacerlo. Y eso provocaba las revoluciones, ¿no? Y las caídas de los gobiernos. Hoy ese tema yo creo que sobra totalmente. La huelga general hoy no dice nada. La huelga general, muy bien, hagan la huelga y aquí no ha pasado nada. Por lo tanto, yo creo que lo que hace es perjudicar al país en su general, y lo que tienen que hacer esos sindicatos, si realmente creen que el gobierno lo está haciendo mal, es que hay que cambiar de gobierno. Y eso solamente se consigue convocando elecciones generales. Muy bien, don Manuel, pues se nos ha ido el tiempo, hay cantidad de cosas que se me quedan fuera. Quería preguntarle por la lucha canaria, porque usted fue por elección el primer presidente de la primera federación regional de lucha, etcétera. Es decir, y tantas cosas. El REF, que acaban ustedes también de flexibilizar posturas, muchas cosas, pero se nos ha ido el tiempo. ¿Usted quiere agregar algo? No, hemos hablado de todo un poco, pues yo tampoco quiero robarte más tiempo que permite el programa, ¿no? En otra ocasión que tengamos otro tiempo, pues hablaremos del gobierno, ¿no? Hablaremos del gobierno y de la oposición. Muchas gracias a don Manuel Fernández González,
diputado autonómico, secretario general del Partido Popular en el archipiélago canario. Y nada, pues desearle, como a todos ustedes, lo mejor. Desear lo mejor siempre es que sean felices en la medida de lo posible. Muchas gracias.